Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Desde el sur al norte, del este al oeste, ponemos el corazón en el crecimiento de la gente. No hay que esperar mañana, el mañana es el presente. Juntos alcanzamos cada meta pendiente. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Un equipo que no se rinde, gente buena que da más. Empezamos caminando y pronto empezamos a volar, Pero hay que seguir creciendo. y el resultado disfrutar. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Vamos tras nuestras metas con esfuerzo y con fe, labrando cada sendero, cada paso que se dé. Oye, trabajando con empeño y con toda la pasión, construimos un gran sueño que viene del corazón. Y es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos. Gente buena que da más. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Con manos unidas y corazones abiertos, alcanzamos horizontes, disipamos desiertos. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos. De luz y felicidad. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Confía, somos gente buena. ¿Tú sabes qué? En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Fedodin ha sido una plataforma para intercambiar ideas y experiencias sobre diversos enfoques de los grandes temas que están delineando el futuro de los gobiernos locales, de manera incluyente, respetando el derecho que tienen sus miembros de crear mecanismos asociativos que les permitan un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con que cuentan los distritos municipales. Fedodin, 16 años de gremio por la transparencia, democracia, gobernabilidad y desarrollo sostenible. Fedodin, la voz alta de la municipalidad. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad.
El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahíbe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group. Bienvenidos a una nueva edición de Comunícate con Susi. He tenido el privilegio de tener una entrevista con Jorge Chalhoub. Entrevistar a un entrevistador no siempre es tarea fácil, pero la verdad que fue sumamente gratificante. Veamos lo que hablamos. Jorge, mercadólogo, ¿cierto? Yo creo que sería injusto decir que sí, pero por práctica. Por práctica, sí, por práctica, pues no terminé la carrera universitaria. Ok. Ni esa ni ninguna otra. Pero he ejercido mercadeo por un largo tiempo ya. Excelente. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esa rama? Mira, no tiene mucha profundidad, la verdad, esa respuesta. Yo quería estudiar en APEC y lo más parecido a la comunicación en ese momento era mercadeo. No sé si creo que no tienen escuela de comunicación todavía, pero recuerdo que lo más parecido a la comunicación era esa carrera. Hice 2 años de la carrera, pero era un momento también en el que yo siempre he pensado que 17, 18 años es una edad todavía en la que somos muchachos. Sí. No somos del todo maduros para tomar una decisión tan importante como la de qué voy a hacer por el resto de mi vida, qué es lo que significa una carrera universitaria en sociedades como las nuestras, o significaba en aquel momento. Y por inmadurez, por dedicarle tiempo también, no saber balancear entre trabajo y la carrera, pues le puse un stop a la carrera de mercadeo en aquel momento. Pero luego, pues seguiste preparándote en cursos y demás temas en el área. Sí, la verdad sí. Desde tener la oportunidad, sin importar en el departamento que yo estuviera en una empresa,
de tener acercamiento con los departamentos de relaciones públicas, marketing, comunicación corporativa, comunicación interna, pues siempre buscando aprender de quienes hacían el oficio en práctica, y se me fueron dando las oportunidades también por buscar esa formación formal, pero más actualizada a través de diplomados y demás, pues se me fueron abriendo puertas para ejercer mercadeo. Trabajaste en banca también. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo alguien que gusta de la comunicación se pone a laborar en un banco? A mí no me cabe en la cabeza. Mira, trabajé en banco porque todavía yo pertenezco a esa generación en la que todavía veníamos con el estudia para que encuentres un buen trabajo y te cases. O sea, Claro. a nosotros no nos enseñaron a ser emprendedores. A mí no Claro. me dijeron persigue tus sueños o asegúrate de prepararte para que puedas hacer lo que quieras en la vida y puedas vivir de eso. Y se dio la oportunidad en una institución financiera de entrar, porque el departamento en el que entré era una vía de entrada a la institución. Y en ese lugar, yo recuerdo en una hora de almuerzo en esa cafetería, el banco fue patrocinador de un torneo de baloncesto, un torneo de baloncesto nacional. Y yo opinando con mucho respeto siempre, de cónchale, pero qué mal que se usaron modelos para promover, para las campañas gráficas de promover la liga y de promover el patrocinio del banco. Y había alguien en la mesa que me iba preguntando, ¿y por qué tú dices eso? Bueno, porque la verdad que el baloncesto, y más cuando es nacional, pues la gente es como muy de nicho todavía, y la gente conoce a los jugadores, Claro. y un modelo no necesariamente va a tener actitudes de un jugador de baloncesto. Y como que entablamos una conversación, y cuando la persona se paró, resultó que ella era gerente de mercado de la parte de patrocinio. Y me dijo, mira, llámame a mi extensión porque me interesa escucharte. Y a partir de ahí entablé una relación con el departamento que, aunque yo estaba en un área que era back office, pues pude aprender muchas cosas de mucha gente allí y respaldar también a la empresa de diferentes maneras. ¿Eres muy seguidor del deporte? Porque veo que has trabajado también como editor deportivo. Lo fui. Yo hice televisión en un momento de mi vida y fue por deportes. Y sí, yo fui muy fanático, muy seguidor del deporte. Yo me despertaba tempranito y antes de ir al colegio, yo veía 2 segmentos de deporte, porque en ese momento no tenía servicio de cable, era televisión nacional, y veía el segmento de deportes que hacía Félix de Sena en Revista 110 en Telecentro. Tempranito. Antes de irme al colegio. Y veía a las 6:50 a Bienvenidos Rojas en Matinal, que eran los 2 segmentos de deporte que yo tenía en mi cabeza y marcados, que yo sabía que iban temprano. Pero me pasó algo muy bonito, que yo me acostaba después de que a las 11:30 terminaba el programa de deportes de Alberto Rodríguez en Telecentro, que lo lanzó en un momento en el que yo todavía estaba en el colegio. Y yo hice televisión en deporte, fue con Alberto Rodríguez. ¡Qué bien! Bueno, empecé mi primera experiencia. ¿Cómo se siente trabajar con alguien a quien viste primero y admiraste primero y luego estar al lado de esa persona? Tú sabes que Alberto es un tipo muy cercano, muy llano, y él facilita mucho las cosas y no permite que uno se vaya a sentir aturdido por las luces de la televisión, ni se cree que la gran estrella, o por lo menos no te lo hace sentir a ti. Y eso me facilitó mucho las cosas cuando yo hice televisión con él. Pero no deja de ser algo bonito. Yo valoro mucho las cosas pequeñas y para mí eso fue algo muy importante. Pasar de ver en televisión a Alberto desde el primer día que lanzó su programa en aquel momento en Telecentro, a trabajar con él un par de veces a la semana, a llegar a producirle el programa en un momento, fue una experiencia bonita. Veo entre tu perfil que también
has laborado en el área turística. Sí. ¿En qué departamentos? ¿Cómo es eso? Porque uno piensa en un resort y uno dice, bueno, en animación, en el front desk, o alto ejecutivo de la empresa. Mira, esa es una de las experiencias de trabajo más bonitas que yo he tenido. Y vivir, me imagino que Me pasó de dos maneras. La primera experiencia en hotelería fue con una cadena de hoteles española, que me permitió conocer un poquito mejor el negocio del turismo, conocer un poquito mejor la importancia de las agencias y los turoperadores, de las agencias de viaje, de los turoperadores, lo importante que son para el mercado, para la economía dominicana, no solamente aquí en el mercado local, que son sumamente importantes, pero también en mercados como Perú, como Colombia, como Argentina. Yo llegué a visitar Estados Unidos, Canadá, Brasil, promoviendo el destino República Dominicana y los hoteles de esta cadena en el destino. Pero fue un trabajo bellísimo porque en algún momento me tocó incluso visitar los hoteles. Mi jefe en aquel momento decía, mira, para tú poder hablar de los hoteles y de la experiencia, tú tienes que vivirlo como un huésped. Y me tocó hacer esos viajes y conocer los hoteles y la experiencia que vivían los hoteles, que se vivía en los hoteles. Y por eso, estando tan cerca de turismo, fue que cuando estuvimos en pandemia, a mí me golpeó mucho el tema de cómo salían las cifras de los despidos. Yo fui súper privilegiado porque dentro de todo yo no fui dado de baja de la cadena. Lo que se hizo conmigo fue reducir el salario, pero cada vez que yo veía los números, yo veía las caras de la gente cuando yo iba a Valladolid, al hotel de Valladolid, cuando yo iba al complejo en Bávaro, los hoteles de Bávaro, a Puerto Plata, la cara de esas personas que yo sabía que porque no teníamos huéspedes, pues iban a estar sin trabajo, viviendo del respaldo del gobierno, que eran, no recuerdo, creo que eran 1.800, 2.000 pesos, una cosa así. Y por eso también comprendí mucho cuando se decidió abrir las puertas abrir las fronteras dominicanas, que se tomó esa decisión arriesgada de decir, tú sabes que nosotros abrimos, venga el que tenga la necesidad de viajar, porque mucha gente, mira, yo recuerdo la alegría de los empleados de volver a trabajar. Claro. La alegría de los huéspedes, de huéspedes repetidores, de volver a ver la cara a muchísimos empleados. Y tuve otra experiencia, esa fue ya desde Santo Domingo, y tuve otra experiencia como gerente de marketing de otra cadena, que esa sí fue irme a vivir a Punta Cana. Fueron unos meses muy difíciles porque era mucho trabajo, igual un trabajo bonito, pero fue la primera vez que yo me distancié tanto de mi hijo, de irme los lunes a las 6 de la mañana para que mi hijo no pasara por la amargura de despedir a su papá y verlo los sábados en la mañana cuando se despertara, porque el primer fin de semana fue el único día que yo dije, no, yo voy el sábado tempranito. Ya los viernes yo cerraba la oficina y salía para la capital para que cuando mi hijo despertara me viera con él. Me mencionaste la pandemia y aparte de esa experiencia y tu empatía con los demás compañeros de trabajo, ¿qué lecciones te dejó? Uno tuvo que aprender a reinventarse. Yo desde cosas muy banales, porque con el podcast era que a mí no me gusta o no me gustaba, todavía no me gusta la verdad, pero entendí la importancia de poder, para seguir siendo consistente de alguna manera, pues poder hacer las conversaciones, las entrevistas remoto. A mí no me gustaba, pero tuve que aprender a hacerlo. Yo siento que la pandemia sacó lo que todos tenemos. Hizo mejor a quienes eran buenas personas, pero también hizo peor a quienes no eran buenas personas. Y de manera muy egoísta, yo creo que la pandemia fue una de las razones de yo pensar en no tener más hijos. Yo siento que la pandemia fue una de esas razones. ¿Por qué?
Lo razono ahora, porque mi hijo me tuvo, a mí y a su mamá en ese momento también, nos tuvo todo el tiempo. Mi hijo nació en agosto del 2019. El país lo cerraron febrero del 20. De febrero del 20, eso fue 1 año y medio prácticamente, donde mi hijo nos tuvo ahí todo el tiempo. Y eso es algo que yo no voy a poder darle a ninguna otra criatura. Pero eso me hizo entender también lo valioso que es el ejemplo de los padres y que los padres estemos cerca. Padres, quiero decir padres y madres. Estemos cerca de nuestros hijos en ese proceso de formación. Pero ¿por qué entiendes que no puedes darle esa cercanía? Ok, tal vez no las 24 horas del día, como cuando estábamos en pandemia, pero... Eso contribuyó mucho porque de la manera en la que yo amo a mi hijo, no es que yo no pueda amar a otra criatura, que yo no sé si quiera entregarle mi tranquilidad a otro ser humano, porque, o sea, bueno, tú eres madre. Sí. Inmediatamente tú te conviertes en madre o padre. Ya, tu tranquilidad, tu paz, tu voluntad, tu fuerza, tu alegría, no tiene nada que ver contigo. Tiene poco que ver contigo, pero todos tus esfuerzos van orientados a tus criaturas. Entonces, yo no me siento con la capacidad de entregarle toda esa tranquilidad a otro ser humano. No lo sé si en el futuro vaya a cambiar de opinión, pero hoy yo creo que Jorge Iván va a ser hijo único. ¿Qué te dice la gente cuando dices esto? ¿Te has Hay de sentido todo. juzgado? Sí, pero yo creo que la gente, hay quien trata de juzgarme, pero yo no lo siento. Yo no, porque es que al final cada quien sabe lo que tiene, cómo lo tiene, lo que piensa, lo que siente. Entonces yo no me permito pensar en que hay algo que dijo alguien en el podcast, yo no recuerdo quién, no recuerdo si se lo escuché a alguien en otro podcast. Era que no te debe afectar lo que piensa la gente con la que tú no partes el pan. Okay. Que es como gente con la que tú no te sientas a comer. La gente que no se sienta en tu mesa, tú invitas a tu mesa a tu gente cercana. Claro. La gente que no se sienta en tu mesa no te debe afectar lo que piensa. Y la gente cercana a mí, cercana a mi corazón y a como yo veo las cosas, entiende que esa decisión no va desde el egoísmo. Todo lo contrario. Esa decisión va desde pensar en el tiempo que se le necesita dedicar. Ni siquiera es un tema económico. Es el tiempo que se le necesita dedicar a un ser humano para que pueda convertirse en un ser humano de bien, como yo estoy convencido que es mi hijo. Dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que el que debe sentarse en nuestra mesa sean personas de verdad, de nosotros. Pero vivimos en una sociedad y a veces en ciertos ambientes en los que de repente nos desenvolvemos, en los que gente que ni siquiera se soporta entiende que debe compartir, invitarse a los eventos. Sí. Si no invito a tal persona se va a molestar, pero tal persona, o sea, tú no le importas, pero para nada, y viceversa, y es como toda una hipocresía. ¿Cómo uno trata de mantenerse como fiel a quienes quieren lo mejor para ti en ambientes como esos? Yo creo que lo primero es entender qué es trabajo y qué no. Okay. Lo primero es entender qué es profesional y qué no. Exacto. O sea, tú pudieras estar en un ambiente de trabajo en el que tiene algún compañero o compañera que tú sabes que yo no te tolero, pero tú eres una persona con habilidades, que tienes destreza y que en el caso de nosotros que es comunicación, pues que sabes comunicar muy bien y tienes algo en la cabeza, eso es importantísimo, pues yo entiendo que
por el bien de este proyecto, tenemos que convivir y echar todo para adelante. Y ser profesionales, y dentro de ser profesionales también, respetar al otro. Y a partir de ahí, lo que sea personal no tiene por qué mezclarse. Pero hay gente que se ofende. Ah, no me invitaste a tu cumpleaños, al bautizo de tu hijo. Problema del que se ofende. De verdad, problema del que se ofende. Hay una canción o como un meme, porque yo no sé si ya los audios también se le puede llamar meme. Lo de es tu problema y es mi problema. Ah, sí, no es tu problema, Exacto. es mi problema. Si te ofendiste, bueno, pues es tu problema. Claro. Si yo sé que yo no dije ni hice nada para que tú te ofendieras y tú decidiste ofenderte, eso es como tú lo recibiste y es una decisión tuya. Ya lo otro, nada que ver. Pero sí, yo creo que es importante tratar de mantener siempre la altura. Tratar de mantener siempre el nivel profesional de esto, el trabajo que tenemos que hacer. Y aquí vamos a hacer el mejor trabajo posible. Y a partir de ahí, bueno, pues si yo no estoy de acuerdo en la manera en la que tú te comportas fuera de aquí, bueno, pues no estoy de acuerdo y ya. ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Todo trabajo? Sí y no. ¿Cómo porque empieza? yo me disfruto mucho mi trabajo. Sí y no. Yo, qué sé yo tempranito estoy despierto y tengo que estar en la emisora antes de las 7, desde la noche anterior al programa, pues la productora regularmente manda por lo menos una guía de las cosas que vamos a ver al día siguiente. Uno tiene que tratar de mantenerse al día con todo, porque la verdad, si yo hago radio diaria, no es nada más entender que las elecciones de Estados Unidos hay uno tal o cual favorito o tal cual ganó, sino también entender quizás hasta cómo funciona, aunque el programa no tenga nada que ver con política. Pero también yo tengo que entender que hay unos personajes en el mundo del entretenimiento del día de hoy. Ay, padre del verbo. Porque hasta eso uno tiene que, de alguna manera, por lo menos manejarlo. Y ya a las 9:15 estoy en la oficina. Yo trabajo para una empresa de asesoría inmobiliaria, para Mr. Home, como gerente de comunicación y relaciones públicas. Y ahí estoy, hay días en la semana en los que al mediodía pues voy y busco al niño del colegio, lo dejo donde su abuela, regreso a la oficina, o hago cualquier diligencia, regreso a la oficina. En Mr. Home grabo mi podcast. Si esa noche tengo grabación del podcast, pues grabo el podcast de corrido. Y ya a las 10:30 de la noche estoy en casa. Si no grabo episodio del podcast, pues me junto quizá temprano con mi pareja. Pero eso es, mi día empieza a las 5:30 de la mañana y regularmente termina 10:30, 11 de la noche. Si tengo la oportunidad, regularmente trato de acostarme leyendo. Bueno, yo ando con una Kindle y lo que trato es de no quedarme dormido con el televisor encendido, sino que pongo la Kindle, me pongo a leer lo que estoy leyendo en ese momento hasta que el libro empieza a caérseme en el pecho y lo suelto y ahí me quedo acostado. ¿Te volverías a casar? Sí, yo creo que sí. Yo decía que no en un momento de mi vida, pero sí, entiendo que sí. Entiendo que sí, la verdad. Buen dato, no solo para las parejas, sino para las chicas que andan viendo. ¿Cómo está tu DM? Gracias a Dios, con personas que valoran el trabajo que yo hago. ¿Solamente? Con personas que valoran el trabajo que yo hago con el podcast. Aparece una que otra chica que escribe. Pero yo lo único que doy es gracias, ay, qué linda, y doy like al comentario. Sí. Hay cosas que mejor no despertar, ni mucho menos. Volviendo a temas más serios para que no te sigas sonrojando. Mira, muchacho. ¿Es necesario para el que vive de la comunicación tener obligatoriamente, como yo le llamo, vida de oficina, además de su labor mediática? Yo creo que hay etapas. Yo tuve una etapa en mi vida en la que el trabajo formal, como yo le llamo, que yo hacía, no tenía nada que ver con comunicación. Me fui acercando porque entonces en un momento ya eran trabajos de marketing y en ese momento también pues yo busqué la manera de que la cadena de hoteles tuviera un acercamiento con medios y ya se hicieron otros trabajos.
Y, bueno, yo te pongo el ejemplo, te dije de Mr. Home. Ahí yo tengo un respaldo que yo no te puedo explicar. Desde grabar el contenido del podcast ahí hasta que era algo a lo que me empujaban desde antes de yo dejar de grabar donde grababa. O sea, yo creo que son etapas. Y yo estoy en la etapa en la que mi trabajo formal tiene mucho que ver con comunicación, aunque no es solamente comunicación. Yo no sé si me llegará una etapa en la que solo sea comunicación frente a la cámara o comunicación estratégica y comunicación frente a la cámara, pero hay etapas. Hay etapas. Hay personas que la tienen más difícil. Hubo un momento en el que yo tenía que llamar clientes para preguntarle de que si usted utilizó su tarjeta de débito tal en este comercio. Entonces, los miércoles en la mañana estaba en un programa de radio hablando de deportes y en las noches estaba haciendo deportes. A mí me tocó llamar a un cliente una vez y decir, pero Jorge Chalhú, el de la NBA con Jorito. Bueno, pues sí, caballero, ese soy yo. El pluriempleo. Eso, y hoy yo tengo la dicha de que mi trabajo tiene que ver con comunicación. Hay que ser humilde para poder desarrollarse en la vida. Yo creo que hay que tener una actitud de aprendiz. Okay. Porque a veces la humildad la gente la confunde con bajar la cabeza, con sentirnos menos cuando estamos rodeados de personas que puede que hayan alcanzado cosas más grandes que nosotros. Yo creo que hay que tener una actitud de aprendiz. Y yo soy una gente que si la persona con quien yo me topo en la calle que me dice, ay, yo sigo tu trabajo, qué bonito el trabajo del podcast, yo lo primero yo siempre te escucho, y yo le digo a la gente, ¿eres tú? O le digo, ay, lo siento, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú pierdes tu tiempo? Pero es una forma, es un chiste. No es que yo me creo que escucharme o verme sea una pérdida de tiempo, es un chiste. Pero también es de alguna manera un yo no creérmelo. Claro. Yo no creerme que, porque me escuchen 10, 15, 20, 100, 200, 1000, 2000 personas, la cantidad que sea, yo creerme algo que no soy. ¿Por qué? Y entender que constantemente uno tiene que seguir aprendiendo. A eso me refiero con la actitud de aprendiz, de tú no creerte que te sabes todo. Aunque sí, hacia adentro y con tus personas más cercanas, tú tienes que ser capaz de reconocerte. La palabra no es grande, pero de reconocerte capaz. Tú tienes que ser capaz de reconocerte capaz. Porque para nosotros hacer esto que hacemos, algo tiene que haber en ti que te diga que tú tienes la capacidad de pararte frente a una cámara a entrevistar a una persona. Así es. O sea que sí, yo creo que para crecer y para desarrollarse hay que tener actitud de aprendiz y ser capaces de reconocernos, por lo menos hacia adentro nosotros mismos y en nuestro círculo más íntimo. Tú que trabajas en una posición gerencial, has trabajado en diferentes posiciones gerenciales, quisiera saber tu opinión sobre la actitud del dominicano en general, y me disculpas que lo exprese de esa manera, claro, de entender que el jefe es al que yo le debo trabajar, más no al líder que muestra empatía. Me explico. Cuando uno es una persona abierta, no es una persona consciente, casi siempre la gente confunde eso con debilidad. Sí. Y entiende que a este le puedo hacer todo lo que me venga en ganas, siempre y cuando no sea al que me maltrata, porque al que me maltrata sí tengo que irle por la rayita. Sí. Hay un refrán que se utiliza mucho en Norteamérica. Yo iba a decir los americanos, pero si mi papá ve esto, a decir nosotros somos americanos también. Que tu papá es comunista, ¿cierto? Mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo viene de esa formación comunista y fundó es la persona que yo más amo y admiro en el mundo. Sí, mi abuelo perteneció al MIUCA, que no está ahora mismo como partido, pero al MIUCA, al Partido Comunista de los Trabajadores.
fue de los que le hizo oposición a la tragedia de los 12 años de Joaquín Balaguer en el país. Y sí, pero hay un refrán que usan mucho los estadounidenses, que es "The grass is always greener in the other side". La grama está más verde siempre en el lado de la casa del vecino. Y nos pasa a todos en algún momento que somos colaboradores, o con la persona que está a la cabeza nuestra, que cuando nos toca reportarnos a otra gente que tiene esas actitudes autoritarias que tú dijiste, es que empezamos a valorar a ese otro líder, a ese otro gerente, que conectaba más desde la empatía, que te daba participación y tú confundías la participación que te daba con incapacidad. Claro. Que te daba la apertura de equivocarte. Y cuando tú te equivocabas no te esperaba con el látigo, sino con el abrazo de ¿cómo va a ser? Pero tú sabías que eso iba a pasar. Y tú, ¿cómo va a ser? Cónchale, pero vamos a buscarle la solución. ¿Qué tú crees que falló? ¿Por dónde tú crees que podemos mejorar esto? ¿Cómo lo ajustamos? ¿Cómo nos aseguramos de que no nos vuelva a pasar? Entonces, cuando pasamos de un liderazgo así a una persona con ese liderazgo autoritario, si nosotros no conectamos con eso, ahí es que empezamos a valorar a la persona que lidera desde la empatía. Esperemos que mucha gente no esté en la necesidad de valorar pues a esos líderes que se fueron porque les haya tocado personas buenas en su transitar por la vida. Jorge, ¿en qué momento tú decides, yo quiero hacer un podcast, yo voy a aportar a la sociedad a través de estos contenidos? ¿Qué te movió? Mira, hay muchas cosas. Yo hice radio en un momento de mi vida. Bueno, lo hago ahora, pero empecé haciendo radio con Pablo Ross. Y antes de eso, mi papá lo visitaba y hacía un segmento que se llamaba Recetas de Ingeniería, cuando Pablo tuvo el programa en La Z, en Sol. Y yo me enamoré de lo que veía. Entonces salía Pablo del aire, del interactivo, y entraba Jochi Santos y todo el equipo del mismo golpe. Y tuve la oportunidad a veces de ver todo lo que se veía, todo lo que se movía detrás del micrófono, que la gente no tenía en ese momento la capacidad de verlo en cámara. Y quedé prendado con eso. Se me dio la oportunidad de participar en diferentes programas de radio, en un momento El Ritmo de la Mañana, La Alarma de la Mañana. Y recuerdo que ya yo venía con la cabeza a lo del podcast por un programa de deportes que hicimos un intento de hacerlo podcast con La Esquina del Sofá. El programa se llamaba En Deportes, hacer entrevistas, pero no le dimos continuidad a eso. Hicimos un podcast, Raúl Santaella y yo, que se llamaba Jorge y el Sofá. Ese fue mi primer podcast. Jorge y el Sofá. En ese momento ya yo entrenaba triatlón y demás. Pero yo cobré un anuncio en La Alarma de la Mañana y a mi ex esposa, en ese momento era mi esposa, la llamé y le dije, mira, yo tengo esta idea, la radio es muy cara para hacer los programas de radio, pero yo confío en que esto en este momento no nos va a traer beneficio económico, pero nos va a generar unas conexiones y nos va a generar, además del placer que a mí me va a dar esto y yo poder conocer a estas personas y aprender de estas personas, nos va a generar otros beneficios en el futuro. Y nació el podcast. Esa conversación empezó en enero del 19, enero del 19. No recuerdo si fue diciembre, entre diciembre y febrero diciembre y enero del 19. Y en febrero hicimos un viaje a Estados Unidos y en ese viaje a Estados Unidos pues me traje todos los equipos del podcast y en marzo arranqué. Marzo arranqué con el podcast y fue con la convicción y
y la idea muy clara de que era algo que yo iba a empezar a hacer, que no veía la manera de dejar de hacerlo. Y cada vez que lo hago, lo voy confirmando. Yo lo digo cada vez que tengo oportunidad. Yo no sé qué va a pasar en 2, 3 años, pero hoy, después de 5 años, de más de 5 años haciendo el podcast, yo no me veo dejándolo de hacer. Me hace falta cuando no lo hago. La semana en la que grabo muchos episodios y tengo que descansar 1 o 2 semanas, me siento ansioso, porque es un outlet, es una salida maravillosa que yo tengo para descargarme y aprender y de conocer personas bellísimas que al final me regalan su tiempo y su conocimiento. Claro. Entonces, yo creo que uno de los motivadores principales fue lo caro que es hacer radio y el tema de poder aportar de alguna manera. Me quedé con eso de una conversación con mi abuelo. Yo le llegué a decir a mi abuelo que quería escribir, que quería hacer un trabajo. Y ese trabajo creativo que yo quería hacer, lo que él me dijo fue, si ese es el único trabajo que tú haces, ¿tú quieres que eso sea lo que la gente tenga? ¿Tú sientes que tú vas a aportar algo con eso? Si no, piénsalo. Y a partir de ahí, eso se me quedó, que lo que sea que yo haga, que sea frente a una cámara o con un micrófono en la mano, o escribiendo algo, tiene que ser algo que cuando la gente lo escuche o lo vea, se quede, o lo lea, se quede con algo. ¿Cómo sientes que es recibido el contenido que aporta actualmente con tanto contenido basura que siento que abunda? Yo siento que bien. Yo siento que mucho del contenido que nosotros entendemos que aporta, pues va a seguir creciendo, que hay mucha gente en el país que busca, que está ávida de ese tipo de contenido y que quizás no sabe todavía, que no ha estado frente a sus ojos ese contenido todavía. Yo siento que hay contenido para todo el mundo. Yo consumo de todo, pero cuando te digo de todo es que a veces pongo cosas que digo, tú sabes que yo no me atrevo a decirte qué, pero que yo digo, yo voy a aflochar el cerebro, a aflochar el cerebro y déjame verme 20 minutos de esto. Y son cosas a las que yo no le dedicaría tiempo en un momento en el que no esté tan cargado. Claro. Entonces yo siento la verdad que el contenido que aporta va a seguir creciendo, que el contenido de valor se va a seguir valorando y que a través del tiempo vamos a seguir manteniendo, porque al final es lo sostenible. No es sostenible que la gente siga haciendo contenido a largo plazo con las cosas que nosotros estamos viendo hoy, desde comunicadores decirse de todo en un sitio para entonces en el otro sitio responderle. Eso a la larga no va a ser sostenible. Claro. ¿Cuál entiendes que fue la entrevista que catapultó tu podcast? Tú ves, aquí entra el tema de lo de la humildad y no bajar la cabeza. Porque es que si tú me preguntas, yo siento que el podcast ha crecido de manera sostenida y hay de todo. Para mí es muy difícil poder señalarte una entrevista que yo diga, esto fue un punto de quiebre en el contenido del podcast. Yo tengo conversaciones con gente muy famosa, que la he escuchado muchas personas, pero también tengo conversaciones con personas que no son tan famosas, que la ha escuchado mucha gente, o que la ha visto mucha gente. Qué sé yo, Carlos Sánchez, Juan y Estrella, Juan Carlos Simón, Darían Vargas, Yanely Acosta, que es una figura de redes sociales súper querida. Las conversaciones con mi abuelo, para mí son importantísimas. O sea, hay de todo, de todo. Yo no me atrevo, yo no puedo hoy señalarte. Yo te puedo decir que hubo un momento que me enseñó que yo no puedo hacerme expectativas con el resultado de las conversaciones. Porque yo recuerdo haber grabado con una gente, yo no tenía ni siquiera 20 episodios. Y recuerdo haber grabado con una persona que dije, si el 10% de la audiencia de esta persona, 5, me oye, ya lo hicimos. Yo te digo, no tenía ni 20 episodios. Yo tengo más de 300 episodios hoy. Y
todavía hoy, esa es una de las conversaciones que menos audiencia tuvo. Wow. Yo no controlo el resultado. Tú y yo controlamos lo que estamos haciendo ahora. Y me imagino que te ha pasado que a veces tienes conversaciones con alguien sin mucha expectativa. Claro. Y eso explota. Explota. Y conversaciones que yo no he quedado feliz con el resultado, que yo no he quedado conforme con el resultado. Y cuando pasa, o sea, tengo gente escribiéndome, wow, qué locura esa conversación, porque esta persona, mira lo que dijo. Y para mí, para nada, yo no me la disfruté en ese momento. O sea, me ha pasado de todo, Incluso en redes sociales, con el tema de los clips, me pasó, en TikTok hubo un clip de una conversación con una prima mía, que no es para nada una persona que está expuesta ni en redes sociales, ni en medios de comunicación. Con ella yo hablé sobre el tema del duelo, porque en un lapso de menos de 2 años, ella perdió a su esposo y a su hermano, mi primo. Wow. Uno porque decidió quitarse la vida y mi primo porque le robaron la vida. Y hablamos de eso. Y hubo un clip en TikTok que fue una locura. Es una completa locura que yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? Yo subí eso un sábado en la noche, no lo miré más. Y el teléfono al otro día estaba explotando. Con ese clip, con un corte de Nicole Pichardo, hablando de una experiencia con una niña de 16 años con 2 hijos. Uh-huh. Una conversación con Karina Larrauri, que a mí me dio hasta vergüenza con Karina. Porque yo subí un corte del podcast. Y fíjate si yo no tengo malicia con los clips del podcast, que yo tengo un proceso de pensar. Si yo estoy en el clip, digo, ¿es necesario que yo esté en ese corte? No, bueno, pues fuera Jorge. No, la pregunta no es necesaria para que se entienda el contexto. No salgo. ¿Esto puede malinterpretarse o crearle una situación a este invitado? No, ok, pues puede salir. La gente que solo vea el clip, ¿se va a quedar con algo? Sí, perfecto. Ese es mi proceso. Y yo saqué ese corte de Karina hablando de espiritualidad, de que sin importar en lo que la gente crea, pues al final todos somos, los seres humanos, todos somos espirituales. Y fue una locura, entre gente respaldándola y gente atacándola. O sea, una completa locura también. Y yo no saqué el corte pensando en que iba a reproducirse cientos de miles de veces. Qué situación. Es una locura. El tema de los algoritmos y las redes sociales y este tipo de contenido. El que se pone a perseguir la audiencia... Queda loco. Loco por completo. Queda loco. ¿Con qué visión es necesario hacer nuestro contenido? Yo siento que con la tranquilidad, primero, de que tú estás haciendo lo mejor que puedes hacer con lo que tienes en este momento, y con que, en el caso tuyo y mío, que si tu descendencia lo ve, se sientan, no tengan que bajar la cabeza. Claro. Que si mi hijo lo ve cuando crezca, no tenga que bajar la cabeza. Yo siento que es eso. Al final, uno es reflejo de lo que crece viendo, de lo que nos enseñan en casa en la mayoría el gran porcentaje de las veces. Y si yo puedo garantizar que el trabajo que yo estoy haciendo, cuando mi hijo crezca, que tenga 13, 14, 15, 16, 20 años, no va a tener que bajar la cabeza, yo estoy tranquilo. Sin mencionar nombres. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido tus experiencias más desagradables? Puede ser en el podcast, puede ser en algún otro medio donde hayas trabajado. En el podcast no tengo. Gracias a Dios. Qué bueno. No tengo porque yo, y esto no lo digo porque yo no tengo una gran plataforma,
No lo digo de mala manera, pero en el podcast al final yo me siento con personas con las que a mí verdaderamente me interesa conversar. Y hay gente que me pudiera llevar a una gran audiencia, que no, yo estoy muy claro que no me interesan para nada, pero para nada. Pero hay gente que te sorprende, hay gente que tú tienes una idea de quiénes tú crees que son y luego te decepcionan. Y me enseñan otra cosa. Bueno, me pasó algo curioso. Porque aunque yo no tengo una gran plataforma, de nuevo, tú tienes que tener la capacidad de, hacia adentro y en tu círculo más íntimo, reconocerte. Me pasó algo curioso. Una persona que llegó al podcast y antes de empezar a grabar, me dice, mira, yo la verdad, yo me habían agendado esto, yo no sabía, y yo no me siento tampoco a grabar con todo el mundo. ¿Cómo así? Yo, bueno, también es bueno que sepas que yo no invito a todo el mundo aquí a grabar. Claro. Porque aquí yo no tengo ningún tipo de agenda. Aquí yo no tengo agenda de hacer quedar mal a nadie, ni mucho menos. Ahí no se sienta todo el mundo. Yo me siento a grabar con la persona con la que a mí me interesa grabar. Con la gente con la que a mí me interesa conversar. Porque al final es eso, una conversación. Y más en un momento de mi vida en el que yo grababa el podcast en mi apartamento. Claro. Entonces, un lugar muy privado. Sí. Y la gente la recibía a mi hijo. O sea, y gente con la que yo digo que no quiero grabar, no es porque yo no esté de acuerdo con esas personas. Hay gente con la que yo pudiera, bueno, no sé, quizá estar de acuerdo, pero no tiene que ver con estar en desacuerdo. Yo me he sentado con personas, qué sé yo, gente con la que... Hay un episodio que yo grabé con, esto lo puedo decir, con Loren Montalvo. Loren es una activista. Yo sé quién es. Ella le llama o se hacen llamar, a mí no me gusta llamarlo de esa manera, provida. Y cuando yo llamé a Loren para invitarla al podcast, le dije, mira, es bueno que tú sepas que yo no estoy de acuerdo con tu pensamiento, que yo soy pro causales, pero yo lo que quiero es invitarte para escucharte y entender por qué tú piensas de la manera que lo haces. Yo no te estoy invitando a un debate ni a maltratarte, yo quiero escucharte. Y la escuché. Y grabé con ella, de lo más feliz, de lo más tranquilo, escuché, hablamos, nos entendimos lo que nos entendimos, y ya, y nos tratamos con cordialidad. Si tú me dejas hablar, yo hablo muchísimo, pero me dijiste de otras experiencias. Para eso porque tú viniste. Tú sabes que yo en el podcast no recuerdo por lo que te dije, y yo seguro he tenido malas experiencias, pero... Yo no sé si es que mi corazón está tranquilo o mi mente me protege, pero ahora no cargo con ninguna. Y las que gratamente tal vez más te han sorprendido. Muchísimas. Para mí una de las cosas más bellas que a mí me pudo pasar fue grabar con Freddy Ginebra. Ese es reciente. Y ese resultó ser el episodio 300 del podcast. Wow. Grabar con Freddy Ginebra, conocer... a Jochi Santos, entablar una amistad con Carlos Sánchez, poder hablar cosas con mi mamá, que son conversaciones que si tú intencionalmente no te sientas a tenerlas, y nuestra cultura no es de, vamos a sentarnos a hablar de esto. No las iba a tener. Con mi papá lo mismo. Las conversaciones con mi abuelo, estoy loco por repetir otra. Hemos grabado 2 veces en el podcast y estoy loco por grabar de nuevo con él. Imagínate lo que es escuchar por casi 2 horas Fafa Taveras y escuchar a una persona que fue hasta torturado no cargar con resentimiento ni con odio. O sea, yo tengo experiencias bellísimas. O sea, y llegar a invitar a una persona y que esa persona, cuando tú la invitas, una gente que puede que tú hasta admires, y que esa persona te diga, un honor, yo escucho tu contenido, o claro que sí, yo te admiro muchísimo. Y yo, espera, es un momento, ¿cómo que te admiro muchísimo? Lléveme al paso. Y gente con la que yo no me imaginaba compartir. Yo tengo yo tuve una muy grata conversación, por ejemplo, con Roberto Ángel Salcedo. Y a mí me parece una persona fascinante y conecté con él y estoy loco por grabar de nuevo con él.
con don Roberto, su papá también. O sea, de todo. De todo. La verdad que yo no puedo quejarme. Yo he tenido la dicha de conocer personas y de compartir con personas con las que yo nunca me imaginé que iba a compartir. Y de conocer personas que probablemente, si no habría sido por el podcast, yo no conocería. Y estoy seguro que se me está quedando muchísimas otras conversaciones y momentos. ¿Con quiénes sueñas grabar? Yo siempre digo que tengo la respuesta para esa conversación, para eso, y siempre me olvida. Mira, yo soñaba grabar con don Johnny Ventura, soñaba grabar con yo voy a decir Rafael Sánchez, pero la gente no va a saber quién es, con Jack Veneno. Espero en algún momento tener la oportunidad de grabar con el presidente y con la vicepresidenta. Conversaciones separadas, por supuesto. y que se dé como ha pasado en otros países. Uno de los momentos más grandes de la industria del podcasting es cuando Barack Obama, de la Casa Blanca, llaman a Mark Maron, que tenía un podcast, se llama What the Fuck. Y lo llaman y le dicen, mire, para coordinar una entrevista con el presidente de los Estados Unidos. Y claro que sí, dice el tipo, claro que sí, por supuesto. Dígame qué fecha, yo empiezo a cuadrar lo de los tickets, ¿cómo cuadramos todo eso? Me dice, no, ¿qué ticket? Lo vamos a hacer en la oficina oval o en otro despacho. No, es que el presidente va para allá. Y el presidente de Estados Unidos, un sitting president, un presidente en funciones, en ejercicio, fue y se sentó en el garaje de un comediante a grabar un podcast. Eso yo quisiera que pase. Aquí locales, o sea, aquí hay muchísima gente del entretenimiento, de la política. Hipólito Mejía tiene que ser una delicia si se presta a grabar 2 horas y se da un trago de algo conmigo. Yo creo que él no bebe. Y de fuera del país, ¿tú sabes quién a mí me interesa de aquí? Vladimir Dotel, de Los Ilegales. De fuera del país, lo pensé porque he pensado mucho en música también, con Pitbull, que Armando, yo no me acuerdo el apellido de Pitbull, que es un tipo que me parece que puede ser una conversación fascinante. Hay gente con la que yo no estoy de acuerdo que me gustaría grabar. A mí me gustaría grabar con Nayib Bukele. A mí me gustaría grabar con Jorge Ramos, con Jaime Bailey. A mí me gustaría grabar con... Ahí sí hay tela con Jaime Bailey. Imagínate, ¿tú te imaginas lo que debe ser tú sentarte y que se preste a sentarse contigo sin tiempo Pepe Mujica? A tú pellizcar un poquito ese cerebro. Y definitivamente esa sería una conversación en inglés, pero yo tengo mucha influencia de la manera en la que Joe Rogan hace su podcast y hace sus conversaciones. Y eso sería espectacular. Pero hay muchísima gente. O sea, yo pudiera seguir mencionándote gente que están a la cabeza de empresas, gente que quizá no tiene tanto reconocimiento tampoco público, pero muchísimas personas con las que a mí me gustaría grabar. Y yo tengo... ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Tú eres creyente? ¿Tú crees en... ok, perdón, espérate, para no... Porque me monto Yo en soy el una personaje. creyente rara, te advierto. Sí. ¿Cómo Sí. es eso? Creo en Dios, Ajá. creo en sus enseñanzas. Vivo una vida tradicional, mas me molesta cuando se le quiere imponer ciertos pensamientos tradicionales a todo el mundo. Claro. Y Pues- cuando en ese camino se cercenan derechos. Me encanta. Yo creo en la necesidad que tenemos de creer. Si tú me preguntas, yo siento incluso que en algún momento Dios hasta me habló. Tuve una experiencia bellísima en un retiro de una comunidad y fue espectacular. Pero a lo que voy con el si tú eres creyente es que una de mis preocupaciones con el tiempo que me queda en el plano terrenal es si hay otra vida y si en esa otra vida yo voy a poder hacer conversaciones en mi podcast. De verdad. Espérate, Jorge. Pero tú sabes lo que es tú llegar y toparte con Hugo Chávez. Y tú O sea, decirle, tú no te cansas de hablar en el No, podcast no, en no. este plano
tú quieres que cuando tú asciendas al cielo, esperemos y todos. Bueno, si así, yo tú creo que desde voy el para allá. cielo tú vas entonces a entrevistar lo que ya se... Pero tú te imaginas. lo que ya se petatearon. ¿Tú te imaginas lo que tiene que ser? Yo no me estaba esperando eso. O lo que habría sido grabar con Hugo Chávez. O sea, hablar con ese señor y entender cómo él veía las cosas cuando estaba, yo creo que él era la Fuerza Aérea, paracaidista, creo que era Chávez. Grabar con él, entender cómo él veía la situación de su país antes de entenderse capaz de ser líder de su país. Después de la intentona golpista de febrero del 90, creo, no me acuerdo. Y cuando se hizo presidente, cuando ya va a panquear, que dice, no, pues que se quede Nicolás a la cabeza. Y entender si él le dio seguimiento a esa situación. Y digo Chávez, pero hay muchísimas figuras que ya no están con nosotros en el plano terrenal, que habrá sido espectacular grabar con esas personas. Claro. Entonces, yo sueño hasta con los que no están con nosotros en la tierra. A ver. ¿Qué es lo más importante para ti cuando vas a hacer una entrevista? Asegurarme de estar ahí y de escuchar a la persona. Y uno aprender con YouTube es natural en esta época. Claro. Y hubo un momento que yo caí en un hoyo negro de buscar técnicas de entrevista. Y en algún video, alguien que probablemente no tiene la experiencia de entrevista de Larry King, dice, a mí no me gusta tener al frente una computadora levantada, ni me gusta tener preguntas escritas. O ni siquiera era eso, era asegurarse de no quedarme, estoy pensando en inglés, de no hacerme fijación, de no tener una fijación con las preguntas que yo quiero hacer. Claro. Porque en eso puedo perderme la oportunidad de escuchar al invitado. Entonces, para mí es muy importante que el invitado se sienta recibido, encontrar la manera de que esa persona sienta que yo estoy ahí para escucharle, no para cuestionarle, y asegurarme de estar presente, porque hay muchas cosas que surgen en la conversación que yo no tengo anotadas, yo no anoto preguntas, yo anoto ideas de cosas. Yo puedo abrir mi celular y tú vas a encontrar un párrafo de cosas, una lista enorme de cosas para el día que me toque grabar con el presidente Abinader, el día que me toque grabar con el presidente Fernández. Pero no preguntas puntuales. Y yo he tenido gente con la que me siento a grabar y llevamos 1 hora y media de la conversación y nada de lo que yo tenía anotado ahí para grabar lo hablamos. Pero es porque me di el permiso de escuchar a esa persona y de hacer que esa persona se sienta escuchada. Y eso hace que la gente se sienta tranquila, se relaje y te pueda compartir cosas que quizás no está acostumbrada a compartir. ¿Se ha molestado a alguien contigo porque no lo hayas invitado? Seguro. Pero no te lo han externado. Seguro. ¿Te lo han externado? Seguro. Mira, ha habido de todo. Ha habido de gente que me lo dice de relajo. De relajo. Y gente que yo sé que quizás se ha quedado esperando. Yo le di la mano a una persona una vez. A una de esas gente con la que yo he dicho que no quiero grabar. Y yo creo que ese día no lo he dicho en público, sí. Ni siquiera le di la mano, nos vimos en un lugar. Y yo estoy seguro que esa persona, alguien le hizo llegar ese comentario de que yo he dicho que no quiero grabar con esa persona. Seguro, convencido. Pero hay gente que sí. Por la actitud que tuvo contigo. Sí. Hay gente que me lo ha dicho, atento a relajo, de tú no invitas a uno a tu podcast. Y hay gente que yo estoy seguro que no me lo ha dicho y que lo siente. Pero yo no pretendo dejar de hacer esto. Por eso a mí me cuesta celebrar que si son 5 años, que si el episodio 100, que si el 200, que si el 300. A mí me cuesta hacer cosas especiales con eso.
Porque yo siento que yo no llevo ni siquiera un tercio de lo que yo quiero hacer con el contenido del podcast. Yo no me veo dejando de hacer esto. Y te enfocas mucho en la persona. Sin embargo, este es un medio en el que a veces hacemos un proyecto y queremos brillar nosotros más que el invitado. Y ser divos, ser divas y proyectar nuestra figura. Pero es difícil no hacerlo. Yo me he atrapado, y ya yo te lo digo cuando estoy grabando, que digo, wow, este tiene que ser uno de los episodios en los que yo más he hablado de mí, perdón. No, ¿cómo va a ser? No, pero perdóname, porque yo te invité para escucharte. O que nos extendemos demasiado haciendo una pregunta. O que nos ponemos a explicar la pregunta porque sabemos de lo que estamos hablando y consciente o inconscientemente queremos que la gente sepa que yo sé de lo que yo estoy hablando. Es difícil no hacerlo, pero es posible. Y yo por lo menos trato de no hacerme yo el protagonista de los episodios porque al final no es para eso. En los talleres con mis querida familia de World Voices, recuerdo en un momento que nos dijeron que no encuentro ahora mismo las palabras exactas, pero era como que cuidado con seducirnos, con escucharnos a nosotros mismos. Sí. Y eso nos puede pasar en muchos momentos. Es muy peligroso. A mí me costó aceptar en un momento que porque no es que me gusta, pero yo no tengo problema con escucharme. ¿Sabes que hay gente que dice, yo no me puedo escuchar, no me soporto? A mí me costó aceptarlo en un momento, porque yo entendía que podía verse como poca humildad. Pero, cónchole, si yo no me escucho, yo no sé dónde estoy fallando. Y mira, que yo soy probablemente, hacia afuera yo no soy el que más reconoce mi trabajo. Hacia adentro sí. Sí, seguro. Pero yo estoy seguro que no hay nadie que se critique o que me critique como me critico yo. Porque yo termino el episodio, le doy la mano, Susi, gracias por venir, nos vemos. Y tú no has bajado el ascensor. Y yo estoy pensando, coño, no le pregunté de esto. Y en esta pregunta yo pude haber aprovechado, o esta respuesta que me dio la pude haber aprovechado. O aquí hablé de más. Aquí hablé de más. Ay, porque yo lo edito yo mismo el podcast. Cuando yo estoy sacando esos cortes. ¿Cómo tú editas? No, pero ¿cómo? Ay. No, y cuando vaya creciendo. Pero eso es el demonio. Y mira, cuando yo vaya creciendo, esa va a ser una de las cosas más difíciles para yo soltar. El tema de yo editar y yo sacar los cortes. Y probablemente va a ser la primera que voy a tener que soltar. Pero va a ser una de las cosas más difíciles porque... Yo feliz que nunca he tenido que soltar eso porque nunca he estado en mis manos. Eso está genial. Pero cuando yo estoy editando, que yo empiezo a escuchar y digo, wow, pero ¿cómo yo dejé escapar esto? ¿O por qué yo hablé tanto aquí? 2 minutos pasó una pregunta, Jorge Chalhú, pero tú estás loco. Y pasa, pero es uno tratar de estar presente y ser consciente y atraparse uno mismo haciendo las cosas para dejar de hacerlas. Claro. Ya en la parte un poquito más personal, que a veces lo tratamos en este espacio. O sea, más personal que cómo está tu DM. Si te sientes cómodo respondiendo, si no, no hay problema. ¿Cómo manejaron el divorcio con el niño? Mira, yo trato de no... Porque al final la persona que es algo pública soy yo. Claro. Pero yo lo que sí te puedo decir es que la mejor manera de manejarlo es, primero, acompañándose de alguien que te oriente y por lo menos te guíe de cuál es la manera correcta o te confirme si la manera en la que han pensado hacerlo es la mejor y ser transparente con tus hijos. No inventarse cosas de que mira que papi se va unos días, pero papi vuelve. No, o sea... Si hay una decisión tomada, hay una decisión tomada. Ser transparente con tus hijos y entender que en el momento que tú decidiste casarte con esa persona y hacer una familia, porque nadie se casa para separarse, esa persona siempre va a ser tu familia. Siempre. Toda la vida. Y
y ser capaces de llevar esa relación como una familia y que se mantenga la esencia de lo que se pueda mantener de esa estructura, de ese equipo y de esa familia. Yo creo que es eso. Al final, mi hijo cumplió 5 años y dentro de todo, los cambios pues los ha manejado de la mejor manera y yo creo que tiene mucho que ver con su mamá y con la manera en que han manejado todo. ¿Cuáles han sido los pasos más importantes que has dado para tu desarrollo personal, para tu crecimiento, no solamente en el plano laboral, sino tu integridad como ser humano? Los pasos más importantes que he dado... Mira, fíjate que yo no, en todo lo que hemos hablado, yo no he hecho esto que estoy haciendo ahora, que es refrasear la pregunta para pensarlo. Buscar ayuda. Y buscar ayuda es desde saber en el momento en el que tú necesitas orientación con algo, hasta sentarte con un terapeuta o con una terapeuta. Y asegurarme o entender y aceptar que yo no puedo dar algo que no tengo dentro. Y eso va con todo, desde lo emocional hasta lo intelectual. Yo te decía de Rogan, y una de las cosas que a mí me ha aportado consumir ese contenido fue que a partir de ahí yo empecé a escuchar audiolibros. Y hubo un momento que escuchando audiolibros dije, cónchale, yo necesito por otro sensor recibir este conocimiento. Y empecé entonces de nuevo. Digo yo que de nuevo, pero yo no me acuerdo en el momento que yo di que leía mucho. Empecé de nuevo con la lectura. Y las veces que yo, en vez de chequear TikTok o chequear Instagram o buscar un video en YouTube, depende de qué video, porque si usted está viendo esto, este es un buen video para ver. O bajar aplicaciones como yo de novelitas. Me puse a leer. Las veces que yo decidí leer, en vez de hacer eso, pues me sentí mejor, porque la cosa que estuve leyendo, yo puedo terminar un libro hoy y mañana en la mañana probablemente yo no me acuerdo de lo que decía el libro. Pero eso se queda en el cerebro en algún lugar y sale. Y sale. Mi mamá dice en que el momento adecuado sale. Ella dice que son como pequeñas tarjetitas que en el momento que tú las necesitas, sacas ese conocimiento. Tu mamá me empezó a seguir el otro día y yo me asusté. ¿Por qué? Yo no sé, que tu mamá es fuerte. Esa es una paloma mansa, Yo me déjame asusté decirte. cuando me empezó a seguir. Yo tengo peor carácter que ella. Bueno. Lo administro mejor. Bueno, pero tu mamá me empezó a seguir. ¿Y qué yo hice? Yo no, ¿qué fue lo que yo hice? Yo me porto muy bien. Pero sí. ¿Algún contenido tuyo que vio le llegó? gustó? Yo creo que fue eso, porque después te enseño en Twitter, porque yo creo que fue eso, porque ella me respondió a algo y yo, ay, Dios mío, no fue que me empezó a seguir porque me empezó a seguir, parece que ella me conoce. Pero eso, ser capaces de pedir ayuda y entender que yo no puedo dar algo que no tengo en mí. Finalmente, ¿con qué sueñas? Aparte de ir a entrevistar allá donde papá Dios, a todo el mundo. Digo que yo no tengo planes de irme pronto, que se sepa. No, mira, muchacho, ¿no? De hecho, yo no tengo planes de irme. Exacto. Si me pueden dejar aquí, yo no tengo problema. Claro. ¿Qué sueño? Mira, de cosas utópicas, yo sueño que mi familia sea eterna. Yo sueño que mi familia sea eterna. Yo sé que eso es imposible, lamentablemente. Por lo menos físicamente. Pero ya de que uno, de no olvidar, uno se encarga. Sueño con que mi hijo pueda crecer y hacer lo que decida hacer, lo que ame hacer. Que sea una persona de bien. Y sueño definitivamente vivir por completo de la comunicación. No necesariamente el reconocimiento, pero poder vivir por completo de la comunicación. Que yo estar
Y lo digo así porque es uno de los lugares, yo creo que el único lugar en el que yo he estado. El que hace trabajo formal y comunicación, siempre espera ese momento de cuando llegue el día en el que... Suelte la oficina. Suelte la oficina. Pues donde yo estoy hoy es el único lugar en el que yo no he sentido ese deseo de que llegue ese día. Todo lo contrario. Yo confío en que ese día va a llegar y no sé qué voy a hacer el día que eso pase. Porque lo que pienso es que tengo que encontrar la manera de no separarme de ese grupo de personas con la que me ha tocado toparme. Yo sueño eso, y muchísimas otras cosas más, pero sueño eso, y que las cosas bonitas duren. Muchísimas gracias, Jorge, por haberme acompañado en esta edición de Comunícate con Susi. Me siento feliz de saber que dentro de lo que hemos conversado, me parece que tienes una vida plena. Y lo que quiero siempre lograr en este espacio, y siempre lo repito, es sentarme con gente que me sienta orgullosa de poder conversar con ellos, en nuestro caso de compartir generación. Qué bella, gracias. Y que estén aportando al país calidad, contenido, cosas positivas, que en cualquier área que se desempeñen, pues lo hagan bien y demuestren a los demás que hacerlo bien sí paga, que hacerlo bien sí es positivo y que hacerlo bien sí te deja satisfacción y también te deja para vivir. Para vivir feliz, sobre todo, y orgulloso de lo que estás haciendo. Gracias. Te lo agradezco un mundo. Me siento súper honrado. Me sentí honrado con la invitación y ahora todavía más. Es un compromiso bellísimo poder haber estado en esta silla y te invito y te auguro que no pares nunca de hacer esto, salvo que sea crecer y hacer otras cosas que sigan aportando, pues que no dejes de hacerlo nunca y que te mantengas en esa misma línea. Así será. Un placer. Hemos llegado al final de esta edición, no sin antes recordarte que puedes activar las notificaciones. Ahí, dándole a la campanita, tienes a tiro de hit la información de cada vez que yo suba un nuevo video. Puedes seguirme también en mis redes sociales. Estoy como Susi TV RD en Instagram y también en X, que es el antiguo Twitter. Y me puedes encontrar como Susi Aquino Botró en Facebook y en LinkedIn. Bye bye. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, de buena que da más. Desde el sur al norte, del este al oeste, ponemos el corazón en el crecimiento de la gente. No hay que esperar mañana, el mañana es el presente. Juntos alcanzamos cada meta pendiente. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos de luz y felicidad. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. Un equipo que no se rinde, gente buena que da más.
toda la pasión, construimos un gran sueño que viene del corazón. Y es que los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos, gente buena que da más. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. con manos unidas y corazones abiertos. Alcanzamos horizontes, disipamos desiertos. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para allá. Este es un país de hermanos, De luz y felicidad. los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. Somos gente buena. ¿Tú sabes qué? En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Fedodin ha sido una plataforma para intercambiar ideas y experiencias sobre diversos enfoques de los grandes temas que están delineando el futuro de los gobiernos locales, de manera incluyente, respetando el derecho que tienen sus miembros de crear mecanismos asociativos que les permitan un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con que cuentan los distritos municipales. Fedodin, 16 años de gremio por la transparencia, democracia, gobernabilidad y desarrollo sostenible. Fedodin, la voz alta de la municipalidad. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. El poder legislativo es uno de los poderes fundamentales de nuestra dominicanidad. El Senado de la República Dominicana es el pilar de nuestra democracia. Desde sus inicios, ha sido testigo de momentos trascendentales en la historia del país. Hombres y mujeres comprometidos con la continuación del progreso y la justicia de nuestra nación. Con valores arraigados en la libertad, la igualdad y la solidaridad, el Senado de la República Dominicana se prepara para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia. En este viaje hacia un mañana más próspero y justo para todos los dominicanos, construyamos un país que nos llene de orgullo y esperanza. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos.
Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches y Bayahibe para hacer que las familias y las empresas sean aún más prósperas. CEPEM, energía que cambia vidas. Una compañía de InterEnergy Group.